En todo el territorio de la República. Hoy lunes 18 de mayo del año 2009 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega del lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 y 22 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Les habla Leopoldo Fallar Nanita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional del acontecer político y económico. Bueno, el presidente de la República está en este momento en España. Mientras tanto, el país está sumergido en una serie de situaciones apremiantes. No se sabe a qué fue el presidente a España. Ahí salieron versiones que iba a buscar inversionistas, como si ya no tuviéramos experiencia sobrada con la Unión Fenosa que nos trajo el proceso fraudulento de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero ya veremos, ¿no? Mientras tanto, en este fin de semana, ese narcotraficante importante que estaba preso en Najayo fue muerto a balazos por un capitán de la policía. Hay unas versiones que han ocupado los titulares del fin de semana. Aquí dice que cómo mataron a Florian, dice el capitán Lino de Oca Jiménez, que le disparó para proteger al coronel responsable de la seguridad del penal, a quien el interno intentó agredir con un cuchillo. Pero la forma en que él describe cómo fue que él disparó, dice que el muerto trató de agredirlo, ¿no? Y que estaba drogado en ese momento. Dice, me fue a matar a mí. Dice, volé por encima de un banco, agarré una pistola, se supone que es la pistola que él portaba, porque no iba a andar sin pistola. Y le tiré, señaló. Entonces, dice acá, sin embargo, esto es la versión del Listín Diario. El titular del Hoy dice, Florian Félix recibió 6 balazos por atrás. Dice que fue muerto de 8 balazos. Y dice que estaba condenado a 20 años, de lo que llevaba 14 encarcelados. Florian Félix recibió impacto de 8 balas, de las que 6 lo alcanzaron por atrás. Todas, excepto una, entraron y salieron. Las condiciones carcelarias del recluso eran privilegiadas. ¿Alguien le puede explicar al pueblo dominicano por qué este delincuente tenía condiciones privilegiadas en la cárcel? De hecho, en parte de un relato, dice que el jefe del penal iba a la celda de este privilegiado a exigirle el retiro de 2 mujeres que lo estaban visitando. El hecho de que haya ese tipo de visitas, eso está establecido en la práctica carcelaria. El hecho de que esté en condiciones privilegiadas es otra cosa, con todo lo que eso significa. Entonces, ahora resulta que ya después de haber agotado buena parte de su condena, estaba condenado a 20 años, llevaba 14 encarcelados, le faltaban 6. Entonces ahora resulta muerto. Todo el mundo está ahora mismo especulando de qué fue lo que realmente pasó ahí. Hay una comisión que lo va a investigar. Bueno, ya veremos. La otra información que está sobre las primeras planas de la prensa fue el asuntito ese que firmaron el presidente Leonel Fernández y Vargas Maldonado.
El que no quiere entender la esencia de eso es una rotación en el mando, pero es a partir de una experiencia distorsionada de la democracia dominicana, en donde el pueblo dominicano todavía no ha tenido la oportunidad de escoger al mejor candidato. Cada vez que va a elecciones, escoge entre todos el menos malo. Es así. Y si hay dos que están pulseando, como casi siempre sucede, pues escoge al menos malo. Pero ¿cuál es la experiencia que tenemos? Que el que sube lo hace tan mal que convierte al otro en un candidato potable. Así, Salvador Jorge Blanco, que entró al poder después de Antonio Guzmán, que había enterrado políticamente a Joaquín Balaguer, pues Salvador Jorge Blanco resucitó a Joaquín Balaguer. Claro, cuando le dieron la oportunidad de volver al poder, se encaramó iba por 12 años. Lo que pasa es que las presiones internacionales, entendámonos, de Estados Unidos, le quitaron 2 años. Si no, Balaguer se hubiera tirado 12 años más, ¿verdad? Y aún así tuvo 10 años más en el poder, o sea que ejerció el poder real durante 22 años. ¿Y por qué fue? Bueno, pues porque el PRD le dio la oportunidad. El gobierno de Salvador Jorge Blanco, con Bernardo Vega sentado en el Banco Central y con el apoyo político de José Francisco Peña Gómez, que estaba en la sindicatura, ya alineándose para aspirar a ser presidente y completar la fusión con la otra parte del eje que estaba en Haití, que se llama Jean-Bertrand Aristide, hoy exiliado a la fuerza en Sudáfrica. Pues ese gobierno fue el primer gobierno neoliberal y produjo la catástrofe del 24 de abril del 84, donde murieron muchísima gente, la mayor parte de ellas eran PRDistas. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo se tiró a la calle a protestar las consecuencias de las medidas neoliberales que había adoptado Salvador Jorge Blanco con la orientación funesta del entonces gobernador del Banco Central, Bernardo Vega, que todavía anda por ahí, ahora está metido en Funglode. Pasó por la embajada dominicana en Estados Unidos, porque él flota, ¿eh? Ustedes saben por qué. Porque él siempre se ha cotizado como un funcionario dócil a la voluntad extranjera. Era voz populi, que cuando se iba a negociar algo con los delegados del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el que fuere, si ellos pedían 2, él daba 4. Y entonces él se ha hecho esa buena reputación, muy contraria a los intereses de la República. Pero eso le importa a él un bledo, como no le importan a todos esos neoliberales formados en las universidades de allá, donde le cuadricularon el cerebro para pensar como los Madoff o los Stanford y todos esos delincuentes de cuello blanco que han estafado entonces al pueblo norteamericano desde Wall Street. Pero estos son los cuadros que esas universidades de élite, financiadas por la plutocracia norteamericana, han formado para enterrar la capacidad de reacción de las repúblicas latinoamericanas, que no somos tan pobres. Decía Larry Harrison, que fue subjefe de la AID aquí, luego jefe de la AID en Haití, Lawrence Harrison, que su desarrollo está en la mente. Él escribió un libro después de pasar por nosotros y darse cuenta de la fiesta que se podía dar todo el que venía aquí. Lo corroboró después Joseph Stiglitz, el premio Nobel, cuando hablaba de cómo los emisarios del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de todos esos organismos que han construido esta estructura de opresión al tercer mundo y sobre todo a América Latina, llegaban y le decían a los funcionarios locales la parte que le tocaba del pastel que se iba a llevar la parte de León, la inversión extranjera. Entonces dice que se le ponían los ojos así. Y uno se lo imagina, ¿verdad? Entonces también tengo el testimonio
no solamente de Stiglitz, sino de John Perkins, el que escribió su autobiografía, diciendo que él fue un asesino económico al servicio de los intereses de Wall Street. Como lo escribió en su momento también el general Dudley Butler, el soldado de la Infantería de Marina de los Estados Unidos más condecorado de los Estados Unidos, 2 veces la medalla de honor del Congreso. Y él escribió un libro diciendo, "War is a racket", o sea, la guerra es un robo. Y ahí hay unas expresiones muy interesantes para los que les gusta la historia y la verdadera historia, de qué era lo que él realmente venía a hacer a cada uno de nuestros países, y hace un recuento de lo que hizo cuando llegó en Haití en el 1915 y lo que hizo cuando llegó aquí en el 1916. Él era del contingente que estaba primero allá y luego en los 2 países. Aquí estuvieron hasta el 24, en Haití se fueron en el 34. Y miren el tollo que dejaron. Pero en definitiva, nuestros países están atravesando una crisis de valores, pero es una crisis de ideología. No tenemos partidos ahora. Esto que tenemos no se puede llamar partido. Y entonces se ha firmado un acuerdo que ha vulnerado todo. Y entonces el presidente, después que lo firma, en donde se supone que han acordado que no va a haber reelección continua, sino después de un periodo. Y él dice, no, yo lo firmé, pero yo creo que debe haber una reelección continua, porque es que 4 años es muy corto para uno hacer su programa. Eso es sencillamente un sofisma, o para decirlo más crudamente, es sencillamente una mentira. Porque el programa que ejerza un presidente no tiene que ser un programa de 4 años. Puede ser la parte que él puede ejecutar en 4 años de un programa estratégico de la nación, que es a donde debe ir apuntando los esfuerzos de construir una democracia en la República Dominicana. Por ejemplo, un área donde no hay intereses encontrados, y debería haberse resuelto hace tiempo, es la educación, con la erradicación del analfabetismo. ¿Por qué no hemos podido erradicar el analfabetismo en la República Dominicana? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos sobre ese mismo tema. Pues bien, decíamos que si hay un área donde no hay intereses encontrados, porque ahora en el ámbito eléctrico, o sea, la energía, eso es una selva, con una cantidad de leones, cada uno con una tajada que le dieron en el 97, y defendiéndola como sea lugar. Entre esos leones está nada menos que un estado extranjero, que es la Unión, el Reino Unido. O sea que la Gran Bretaña se coló con la Commonwealth Development Corporation, que es el brazo financiero del gobierno británico, y los excelentes funcionarios del Estado Dominicano, del primer gobierno de Leonel Fernández, no se percataron de que estaban tratando con un Estado extranjero y lo dejaron pasar, y ahí lo tenemos aposentado. Ahora no hay dinero. Oigan lo que está pasando con la cuestión eléctrica. Como nosotros no hemos revisado los contratos de generación, donde está el problema, y el presidente lo sabe porque se comprometió en agosto del 2004, cuando tomó posesión por segunda vez, ahí en el Congreso Nacional, a revisar esos contratos. Todavía están sin revisar. ¿Por qué? Porque hay tantos intereses que él no quiere. Ese es el estilo del presidente Leonel Fernández. Él quiere que vamos a dejar eso así a ver si se resuelve. No se resuelve, presidente. Como no se resuelve el problema con Haití. Bueno, pues ahora resulta que como no hemos revisado los contratos de generación, el gobierno tiene que estar buscando dinero en dólares para pagarle a los que están ahí aposentados en las plantas de generación. ¿Dónde está el Reino Unido? Las 2 plantas de Puerto Plata, que son las que le dan electricidad a la región norte. La de San Pedro de Macorís, que aquí se le llamó Cogentrix y se le quedó porque ahí estuvo una empresa que se llamó Cogentrix que se fue. Pero ahí está el Reino Unido.
Y está también en Jaina Investment, asociado con el Estado, en ese Jaina, pero cuando se le atrasan con sus pagos, el Reino Unido manda a pagar sus plantas y no cojan la lista que ponen en la prensa de cuáles son las plantas que están apagadas. Y cuéntelas. Hay otras, no son todas exactamente, exclusivamente las del Reino Unido, pero siempre están las del Reino Unido. Haciéndole presión, un Estado extranjero haciéndole presión económica al Estado dominicano. Y decía entonces Alex Harrison, su desarrollo está en la mente, porque todo eso sucede porque nosotros estamos facilitándolo todo, poniendo todo a que el otro haga lo que le da la gana con el país. Ahora resulta, de acuerdo a las informaciones que están en la prensa, que el Banco Mundial se había comprometido a facilitarle fondos en dólares al gobierno dominicano para que pagara todas esas deudas que se le han acumulado. Pero dice la prensa que los fondos no le han sido desembolsados porque el gobierno no ha modificado la tarifa. Porque este gobierno, que no ha revisado los contratos de generación y que ha dejado que el sistema eléctrico llegue a un punto casi de colapso, aunque lo niegan y dicen que ahora van a traerlo al casa, dice ese desaprensivo funcionario sentado en la Superintendencia de Electricidad, que ha dicho que la ley se cumple como se pueda, textualmente. Entonces ahora dijo que iban a traerlo a casa. Bueno, pero resulta que el dinero que debían haber desembolsado de un préstamo, que daban creo que 50 millones de dólares o algo así, se lo negaron porque el gobierno, que se siente responsable y políticamente también comprometido para que no se le salga la criada respondona con el país, si encima de mantener las tarifas que tiene, que son el doble de las que se pagan en Puerto Rico, las sube porque esa es la presión que tiene del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que suba la tarifa. Y un préstamo adicional de 300 millones, dice la prensa, que estaban buscando los representantes de este gobierno, le fue negado porque no ha subido las tarifas. Entonces fíjense ustedes que por qué dice ese refrán, que los refranes son siempre el sumum de la sabiduría, que lo que mal comienza, mal termina. Esa capitalización de la empresa pública que abarcó a otras empresas, de lo que era patrimonio del Estado. En este caso estamos hablando de un servicio declarado de utilidad pública, que es la electricidad. Pues se hizo un desastre para comenzar y ahora no se puede arreglar sin reconocer que se hizo un desastre para comenzar, para deshacerlo. Por cierto, lamentamos muchísimo las declaraciones del diputado Pelegrín Castillo que vimos en el fin de semana, proponiendo una cosa que a nuestro juicio es una demostración de ignorancia en la materia. O está soslayando asumir la responsabilidad de decir hay que volver para atrás. Me perdona el amigo Pelegrín, pero él sabe que puede contar con el apoyo del Instituto de Energía. Él visitó la Universidad de Santo Domingo acompañado de quien les habla, que ahí es donde rendimos nuestro trabajo en la universidad, en el Instituto de Energía, en la anterior administración del rector Roberto Reina, donde se comprometió a una mayor compenetración entre su comisión, que él la preside en la Cámara de Diputados, la Comisión de Energía, y el Instituto de Energía de la UAS. Pero eso él no lo ha hecho. Al contrario, ese vínculo inicial se diluyó casi hasta esta situación última que desconocíamos, de esa propuesta absurda de crear dos corporaciones con la participación de los interesados. Pero ¿cómo puede haber solución
si esto es la repartición de lo que no se debía repartir. Y entonces lo que se dieron fiesta hay que dejarle también cabida ahí. Bueno, dejémoslo ahí hasta que volvamos a tener noticias del amigo Pellegrini, porque definitivamente nos sorprendió 2 veces. Primero por haber postulado eso y segundo por no haberse ni siquiera consultado con nosotros, porque eso era lo que se suponía que él hacía antes, ¿no? Él se asesoraba con los miembros del Instituto de Energía para no incurrir en cosas como esa. Pero por eso no tenemos salida, ¿verdad? Y volviendo al plano de la política, ese pacto, hecho al margen de todo, ha creado sus consecuencias. Aquí apareció el sábado un tablero de ajedrez que pone en primera plana el Listín Diario y dice, así se movieron las fichas. Bueno, vamos a ver si alguien le da una patada al tablero y las fichas salen todas corriendo por el piso, porque nadie ha quedado contento de esta formulita, excepto Vargas Maldonado y su gente. Y eso quiere decir que el resto, bueno, se supone también que Hipólito los respaldó, pero bueno, Hipólito respalda cualquier cosa. Pero el resto en el PRD no está contento con eso. Y en el PLD está todo el mundo callado, pero hay mucha inconformidad, quizás la mayor de todas, ¿no? Porque el presidente Leonel Fernández ya iba a pactar con el enemigo cuando no se ha podido entender con su propia gente. ¿Cómo ustedes quieren que se entienda? ¿Y cómo ustedes quieren que reaccionen? No están contentos. Ni el propio, ¿cómo se llama? Danilo Medina, los cuadros dirigenciales de ese sector del PLD y sus aliados tampoco están contentos, ¿no? Pero veremos eso es intrascendente. Por cierto, cuando digo intrascendente, me viene a la mente algo que conversaba con un amigo sobre la polémica en torno a la reforma constitucional. Y yo le decía, bueno, en primer lugar, esa revisión de la Constitución no debió tener lugar. No debió tener lugar. Por varias razones. La primera es que la Constitución que tenemos, porque la tenemos, aunque el secretario de Interior crea que no la tenemos, él dice que no se puede reglamentar la ley de migración hasta que no se apruebe la nueva Constitución. Entonces yo le he preguntado, y se lo reitero aquí hoy, Franklin Almeida, no hay Constitución en la República. No hay. Claro que hay. El problema es que Joaquín Balaguer decía que eso era un pedazo de papel. Él sabía por qué lo decía. Él violó la Constitución de la República muchas veces. Y cuando la oposición, incluyendo al PRD, ya yo había salido del PRD, le ripostaba que había que quitar del artículo 55 muchas de las facultades que tiene, porque el presidente de la República tiene muchísimas facultades excesivas. Y esa es una cantinela que también tienen algunos politólogos graduados allá por el norte. Y yo decía, el presidente no tiene facultades excesivas. Las excesivas que él tiene no están en la Constitución, no están en el artículo 55, que es la de violar la Constitución. Balaguer viola la Constitución y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se puede remover constitucionalmente sino con un golpe de Estado, como el que le dieron para quitarle los 2 años, ¿no? Porque si usted va a buscar la manera, la proporción de votos que se necesitan para remover un presidente, el presidente no lo van a remover jamás. Entonces Balaguer se cercioró de eso, ¿no? Él se apertrechó bien para él poder hacer lo que él hacía. Él violaba la Constitución y no pasaba nada. Y el resto perdido
hablando de los atributos excesivos del artículo 55. Bueno, este presidente está imitando a Joaquín Balaguer. Ha violado la Constitución de la República. Y la Suprema Corte no se atrevió a decir que el presidente la violó. Dijo en una forma ambigua que el préstamo de la Sondland no había llenado los requisitos constitucionales, pero se abstuvo de decir el presidente violó la Constitución cuando autorizó a Félix Bautista a hacer todas las patrañas financieras que hizo con la Sondland y a otras dependencias del Estado. Tengo entendido que Obras Públicas de alguna manera también ha sido beneficiaria de esos financiamientos. Bueno, pues si nosotros no vamos a respetar la Constitución, la que está, ¿qué hacemos revisándola? ¿Quién dice que vamos a respetar lo que salga de ahí? Si no respetamos la que tenemos, donde los intereses de la República están por lo menos bastante bien representados, diría yo. ¿Quién va a respetar lo que salga de ahí si se lesionan los intereses de la República? Entonces estamos al borde de un problema serio. Y a propósito de problemas serios, o sea, aparte de todo esto que tenemos, y de las protestas populares, y de que está a punto de colapsar la electricidad, y de que hay problemas en los hospitales y en la educación y en todas partes, entonces ahora resulta que tenemos una confrontación casi armada en la frontera con los camioneros que no los dejan entrar en Haití porque los haitianos están exigiendo circular en la República Dominicana. Entonces oigan cuál es la situación. Esto es la declaración del sábado en la tarde. El lunes no pasará ni agua por ninguno de los 4 puntos en que República Dominicana y Haití interaccionan comercialmente, y los camioneros cubrirán con la bandera nacional sus vehículos y blandirán, oigan bien, en la mano un arma de fuego, anunció hoy el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, Blas Peralta, ante la posición de sus homólogos haitianos de impedir el ingreso de los camiones dominicanos a llevar alimentos y mercancía al vecino país. Peralta denunció que desde ayer en Jimaní más de 50 camiones y patanas cargados con alimentos, mercancías, materias primas y otros productos están parados en la región sur porque no han podido ingresar a Haití porque los camioneros de esa nación los atacan a tiros y pedradas como ocurrió la semana pasada. Bueno, pero el presidente está en España y el otro día atacaron la embajada dominicana en Puerto Príncipe, le quitaron el escudo al local de la embajada, le quitaron el escudo al local del consulado y las dos cancillerías se pusieron de acuerdo para que los dos embajadores en un país y otro declararan que todo estaba normal. Y mientras tanto hay otro expediente caminando hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington para que de allá, como fiscal, salga una acusación contra la República, igual que la anterior, que va a pagar a la Corte Interamericana con sede en San José de Costa Rica, donde nosotros vamos a hacer el papelazo, probablemente otra vez, quizás no, de no defendernos, de ese tribunal cuya jurisdicción sobre la República no está constitucionalmente reconocida, porque el presidente Leonel Fernández, que lo hizo como presidente, no tiene facultad constitucional para eso. No fue al Congreso. Es decir, que nosotros no hemos reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana. Pero le pagamos la multa que nos pusieron. ¿Por qué? Porque tenemos gente ahí en el gobierno que se mueve en la víspera. Pero vamos a ver hasta dónde dura esa situación. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.